Buenas noches, queridos hermanos que están pendientes de la transmisión de este canal. Este día es un programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Al iniciar, vamos a orar un momento, mis hermanos. Bendito Señor, muchas gracias por darnos la libertad, la oportunidad para la enseñanza de tu palabra a través de este medio. Deseamos lo mejor de ti para todos nuestros hermanos, para nosotros también, Señor, y que este estudio de tu palabra sea de mucha bendición. Muchas gracias. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy tenemos la lectura de la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5 y versículos 38 al 42. En la versión de la Biblia de las Américas dice así: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Eres una persona vengativa? Posiblemente después de reflexionar sobre esta pregunta, digas, me parece que no. Tengo muchos defectos, pero no creo que el espíritu vengativo sea uno de ellos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos conoce en profundidad, ha contemplado nuestro comportamiento y ha meditado largamente sobre nuestra condición, y justo cuando nos creemos exentos de este mal, pone unos ejemplos que delatan nuestro comportamiento. Quizás nunca hayamos identificado o no le hemos dado importancia a ciertas actitudes y reacciones nuestras con la venganza. Pero Jesús sí. Escuchemos pues con atención su enseñanza al respecto. En el versículo 38, según la lectura, la ley establecía una estricta equivalencia entre el crimen y su castigo. Prescribía un principio de equidad como base para la legislación social, de modo que el delincuente tenía que ser castigado de acuerdo con la medida de su crimen, ni más ni menos. Este principio de equidad, llamado ley del talión o ley de la reciprocidad directa, informa toda la ley de Moisés y encuentra su expresión más conocida en la frase citada por Cristo: ojo por ojo, diente por diente. Esta a su vez se encuentra en varios textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Éxodo 21, 23 al
25 y en Deuteronomio 19, 21. Pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esto es pura ley y absoluta justicia. El reo tenía que sufrir en su propio cuerpo exactamente los mismos daños que había ocasionado o querido ocasionar en su víctima. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Así lo reza Levítico 24, 19 al 20. Esta ley tenía dos efectos positivos en la vida social de Israel. Por una parte, servía para limitar la severidad del castigo. En las naciones alrededor de Israel era costumbre pagar cualquier crimen con un castigo mucho mayor, mucho más severo. Por otra parte, pretendía poner fin a la práctica de la venganza particular. Los pasajes del Antiguo Testamento no dice véngate personalmente cuando te hacen daño. Quieren decir exactamente lo opuesto. No te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. Así pues, esta ley tuvo el efecto saludable para frenar venganzas desproporcionadas y sangrientas. Sin embargo, en este caso también la interpretación hecha por los rabinos en tiempo de Cristo había diluido la intención primaria de la ley, aún en el mejor de los casos tenía el efecto de confirmar los sentimientos de venganza, sentimientos que reclamaban la retribución a expensas de la misericordia, pero en el peor de los casos era interpretada como el divino visto bueno de la venganza personal. Mientras la intención de esta ley era impedir que los hombres infligieran un castigo mayor que el delito, los judíos la entendieron casi como una incitación a la venganza. En vez de entenderla en un sentido restrictivo, le dieron una lectura prescriptiva o como una orden. En realidad, sin embargo, las Escrituras enseñaban con toda claridad que la venganza personal no era admisible ante Dios, por lo cual esta interpretación no tenía justificación. En Levítico 19, 18 dice la Escritura, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice así. Mía es la venganza y la retribución. También de Deuteronomio 32, 35 y en Romanos 12, 19, Hebreos 10, 30,
lo respalda y sigue diciendo, a su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de la calamidad está cercano, ya se precipita lo que les está preparado. Dios vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. En Proverbios 20:22 dice lo siguiente, no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. En Proverbios 24:29 dice, no digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Si la venganza es de Dios, ¿cómo puede su ley contemplar y aprobar el ejercicio de venganza y retribución por parte de tribunales humanos? Y tal como lo vemos en la ley del talión, porque en las escrituras las autoridades civiles siempre son vistas como instrumentos legítimos de Dios, puestos por Él para frenar el mal mediante principios de justicia y retribución. En Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Notar que este texto viene a continuación de la exposición paulina del tema de la venganza en Romanos 12, versículo 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, la Biblia no cuestiona la legitimidad de los tribunales, sino que se opone al ejercicio personal de juicio y venganza. Podríamos añadir que lo que es cierto de los tribunales en la sociedad, como también es la autoridad de los padres en el hogar y la disciplina de los pastores en la iglesia. Nuestro mundo caería en una anarquía moral sin el necesario ejercicio de disciplina mediante las autoridades establecidas por Dios. Claramente, si Dios reserva la venganza para sí, en principio no puede ser algo malo. Al contrario, si no existiera la esperanza de venganza y retribución, entonces podríamos caer o con justicia acusar a Dios de haber creado un mundo injusto, pero no. Por esto el día del juicio final es llamado también el día de venganza de nuestro Dios. Dice en Isaías 61, en su versículo 2,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. También en el capítulo 63 y versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, en el Salmo número 94, 1, dice, Dios mismo es llamado Dios de las venganzas. Cuando surge en nosotros un anhelo de venganza, en principio es evidencia de que hemos sido criados como seres morales con un fuerte sentido de justicia. No es del todo una cosa mala, pero sí es un sentimiento traidor enormemente difícil de manejar con justicia. Si pues Dios pide que dejemos en sus manos nuestra causa, no es porque la venganza sea mala en sí, sino que es casi imposible que la persona injuriada ejerza una venganza justa. Hermanos, que el Señor, nuestro Dios, nos ayude en cualesquiera de las situaciones adversas que muchas veces nos encontramos. Dejémoslo en las manos de Dios y Él hará la justicia por usted y por mí. La continuación de este estudio estará a cargo del pastor José Ricardo Vaz. Gracias a Dios. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la próxima. Hablando siempre lo que los rabinos, ellos tenían una interpretación bastante equivocada, ya que ellos tomaban muy en serio las cosas, porque ellos tomaban en su corazón y ellos estaban muy de acuerdo con la ley que habla en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento empezamos a ver una ley diferente, una ley espiritual. Sin embargo, en este caso, también la interpretación hecha por los rabinos en tiempos de Cristo habían diluido la intención primaria de la ley, aunque en el mejor de los casos tenían el efecto de confirmar los sentimientos de venganza, sentimientos de reclamación, la retribución a expensas de la misericordia. Pero el peor de los casos era interpretada como el divino visto bueno a la venganza personal. Mientras la intención de esta ley era impedir que los hombres infligieran un castigo mayor que el delito, los judíos la entendieron casi como una incitación a la venganza. En vez de entenderla en un sentido restrictivo, le dieron una lectura prescriptiva. En realidad, sin embargo, las escrituras enseñan con toda claridad que la venganza personal no era admisible ante Dios, por lo cual esta interpretación no tenía justificación. Y esa era la forma en que ellos tomaban ciertas cosas, porque lo tomaban de una manera carnal y no lo tomaban de una forma como Dios nos habla hoy. Por eso dice en el Levítico capítulo 18, verso 19, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. El pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano. Ya se precipita lo que les está preparando. Dios vengará la sangre de sus siervos,
traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. No digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. No digas como Él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. Y es que ese era el ritual que ellos tenían, ese era el modelo que ellos tenían. Pero ellos no se ponían a pensar de lo que ellos estaban sembrando y cuánta gente, cuántos miles y tal vez millones de personas en ese entonces tuvieron esa modalidad de poder tomar sus venganzas ellos mismos y no dejar que Dios es la que haga la paga. Por eso, si la venganza es de Dios, ¿cómo puede su ley contemplar y aprobar el ejercicio de la venganza? Y retribución por parte de tribunales humanos, tal como lo vemos en la ley del talión, porque en las Escrituras las autoridades civiles siempre son vistas como instrumentos legítimos de Dios, puestos por Él, para frenar el mal mediante principios de justicia y retribución. Notar que este texto viene a continuación de la exposición paulina del tema de la venganza. En la Biblia no cuestiona la legitimidad de la labor de los tribunales, sino que se opone al ejercicio personal del juicio. Y venganza podríamos añadir a lo que es cierto de los tribunales en la sociedad, también no lo es de los padres en el hogar y de los pastores en la iglesia. Nuestro mundo caería en una anarquía moral sin el necesario ejercicio de disciplina mediante las autoridades establecidas por Dios. Claramente Dios reserva la venganza para sí en principio. Esta no puede ser algo malo, al contrario, si no existiera la esperanza de venganza y retribución, entonces podríamos con justicia acusar a Dios de haber creado un mundo injusto. Por eso el día del juicio final es llamado también el día de la venganza de nuestro Dios. Y Dios mismo es llamado Dios de las venganzas. Cuando surge en nosotros un anhelo de venganza, en principio de evidencia de que hemos sido creados como seres morales, como un fuerte sentido de justicia, no es del todo una cosa mala, pero sí es un sentimiento traidor enormemente difícil de manejar con justicia. Qué difícil cuando el hombre en realidad no conoce al Señor. Qué difícil, ¿por qué? Porque cuando no conocemos y no tenemos el conocimiento de Dios, venimos y hacemos lo que se nos ocurre y venimos creyendo que estamos haciendo las cosas bien y estamos equivocados totalmente. Porque tomamos ciertas palabras, tomamos ciertos moldes y queremos nosotros creemos que estamos haciendo las cosas muy bien. Muchas veces dejamos que la ira, dejamos que el rencor, dejamos que todo esto crezca en nuestras vidas y venimos nosotros creyendo vengarnos para tomar un desahogo en nuestro corazón, y lo que estamos haciendo es que nosotros mismos estamos pecando delante del Señor. El Señor es el que Él nos dice a nosotros de que nosotros no metamos nuestras manos, sino que Él es el que vela por nosotros y Él es el que se va a vengar, no nosotros mismos, pero el ser humano ha tomado ese si se quiere, ese privilegio de tomar sus propias armas. Y no sabemos que nuestras armas no son para que nosotros las tomemos de una forma equivocada, sino que las tomemos para que nosotros podamos defendernos de una forma espiritual. ¿Cómo podemos nosotros desahogarnos solamente
orando, cuando tú estás molesto y quieras tener la carne, te empuja a hacer el daño, nosotros no podemos caer en eso. Por eso es que es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón y que el Espíritu Santo sea el que nos dirige para que nosotros no hagamos cosas desagradables delante de Dios. Entonces, cuando vamos a ser confrontados por el Espíritu Santo nos va a guiar a no hacer las cosas de la carne, sino que hacer las cosas de Dios. Yo no voy a tomar represalias por mi propia cuenta, porque eso me va a desahogar mi ser interior, pero voy a pecar contra Dios. Me voy a sentir bien hacerle el daño al amigo, al vecino, a mi familia, a mis hijos, y aún a mis hijos espirituales como pastor. Pero me voy a sentir muy bien, pero con Dios estoy pecando. Sino que el modelo del cristiano es orar, pidiéndole al Señor que perdone, que el Señor sea el que tome el control de nuestras vidas. Por eso es que cuando surge en nosotros un anhelo de venganza, en principio es evidencia de que hemos sido creados como seres morales, como un fuerte sentido de justicia. No es el del todo una cosa mala, pero sí es un sentimiento traidor, enormemente difícil de manejar con justicia. Me llama la atención cuando Esteban lo apedrearon, cuando Esteban estaba de rodillas, aún Pablo y los demás, no sé cuántas personas estaban ahí ya con las piedras en las manos. Y empezamos a ver que él nunca tomó un estilo de venganza, sino que él tomó el estilo del Señor. Él se humilló. Él, en lugar de maltratarlos, en lugar de decirles por qué lo van a matar, sino que dice la Biblia que él miró al cielo, al Señor sentado en su trono. Para llegar a eso, necesitamos nosotros meternos con el Señor. Necesitamos que el Señor vaya quitando de nosotros todo eso que nos hace daño, todo aquello que nos incita a no dejarnos. Por eso es que cuando nosotros tomamos actitudes deshonestas, actitudes totalmente que no van a las cosas del Señor, sino que está en contra de las cosas del Señor. Las actitudes, los rencores, el odio, eso no es de Dios. Pero cuando nos vamos a humillar, cuando dijo Esteban, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si pues Dios pide que dejemos en sus manos nuestras causas, no es porque la venganza sea mala en sí, sino porque es casi imposible que la persona injuriada ejerza una venganza justa. Cuando ya la ira está en nosotros, cuando el enojo, ya cuando eso ha avanzado, cuando esto ya ha venido y ha tocado nuestro corazón y ha avanzado, ya es muy difícil detenerla. Pero hoy te digo en esta preciosa noche que como nosotros vamos a dejar la venganza es orando, pidiéndole al Señor que el Señor trabaje en nuestro ser interior, como es nuestra alma, nuestro espíritu, porque somos altivos, somos vulnerables, pero para eso apareció Jesús, para limpiar nuestros cuerpos, para limpiar nuestro ser interior. Por eso dice el Salmo 15, ¿quién subirá al monte del Señor? Y empieza a hablar un montón de cosas preciosas ahí que nosotros tenemos que ir dejando poco a poco, porque Cristo viene. Si nos encuentra en ese sistema de vida, no podemos irnos con Él. Yo te amonesto, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, que tú puedas ir dejando la ira,
dejando el enojo, dejando todo lo que eso conlleva a venganza. No, dejémoselas al Señor. Él es precioso, Él tiene estrategias como hacer que el enemigo vaya bajando, como el enemigo salga y no le pongamos nosotros atención. Por eso dice, si pues pide que dejemos de sus manos nuestras causas, no es porque la venganza sea mala, sino es porque es casi imposible que la persona injuriada ejerza una venganza justa. Siempre nuestras actitudes ascendemos nosotros a hacer lo peor y no lo mejor. Y Dios pide de nosotros la humildad, la humillación, porque dice que al humilde lo mira de cerca, más al orgulloso lo mire de lejos. Así es que Dios te bendiga en esta preciosa noche. Qué bendición estar en este canal y esperamos pues, que nos sigas, que sigamos estudiando juntos este mensaje, y yo le dejaré el tiempo a nuestro pastor Ezequiel. Que Dios me los bendiga. Al continuar nuestros estudios, hermanos, ya la que han dado inicio nuestros queridos hermanos en esta noche, continuamos nosotros con una parte del versículo 39 del capítulo 5. Hay una parte que dice, no resistáis al que es malo. Podemos hablar de la no resistencia en este caso. La no resistencia es una ley en el que es el trabajar en uno mismo, ya que las situaciones negativas nacen de uno mismo. Si no eliminamos estos estados discordantes y no hay nada que la repita, simplemente estas situaciones desaparecen. Cuando vemos esto, pero también vemos que Cristo nos dice, en vez de ejercer venganza, vosotros mismos llevad vuestro adversario ante los tribunales. Ni siquiera dice, dejad las venganzas en manos de Dios. Parece que más lejos y nos pide que desterremos del todo espíritu de venganza. Por eso dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esto puede significar que Jesús tenga una actitud tolerante o sentimental hacia la injusticia, no es eso. Ni que crea que el delito ha de quedar impune, tampoco es eso lo que está pensando el Señor. A fin de cuentas, acaba de decir que el juicio será realizado en el caso de los pecados más pequeños. Eso nos habla en el versículo 22 y al 29 al 30. El juicio será, pero sí significa que entienda, uno, que no nos corresponde a nosotros, tan pecadores como los que han ofendido, ejercer el castigo. Número 2, que el momento del juicio aún no ha llegado y por lo tanto sus discípulos deben dar prioridad a la salvación, no a la venganza. Y a eso nos ha llamado el Señor a nosotros, no darle prioridad a nuestra venganza porque alguien nos hizo un mal, nos hizo un daño, pues entonces debemos de vengar. No, nos manda que nosotros debemos tener cuidado en este sentido. Entonces, en vez de esto, en torno al bautismo de Cristo, en el capítulo 3 y 1 al 17, vemos también, anuncia la llegada del juez celestial, en el versículo 12, pero que para sorpresa suya, Cristo mismo, en vez de emprender el juicio, quiso bautizarse, no vino a emprender un juicio, sino mejor bautizarse, en señal de su identificación con el pueblo pecador. Eso lo vemos en el versículo 15. Más adelante en Mateo 11, 4, 6, veremos cómo Cristo contesta a los mensajeros de Juan, indicando que aún no ha llegado el momento del día de la venganza de nuestro Dios. Lo que habla en Isaías 61, 1 y 2. En otras palabras, Jesús dejaba para su segunda venida el juicio de venganza. Mientras tanto, durante su primera venida, su prioridad en busca de la salvación de la gente, que mostrar el amor de Dios aún a sus enemigos. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvar, según Lucas 9,
56, y Mateo nos recalca en el capítulo 18 y el versículo 11, ahí nos dice, para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Si Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso nos dice Juan 3:17 y también el versículo 12 hasta el 47. Aquel día efectuará la gran venganza. Por el momento responde con amor. Esto fue en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esa venida no a efectuar venganza, sino a responder con amor las injusticias de los hombres. Él vino a perdonar, vino con perdón y humillación ante los insultos e injusticia de los enemigos. Y ya nosotros hemos sabido esto, que nos hablan año con año, por las fechas de la Semana Santa, de cómo es que vino a nacer y a morir en la cruz del Calvario, respondiendo con amor a los enemigos. En la esperanza que vean sus malos caminos, se arrepientan y encuentran salvación. ¿Qué esperanza habría para nosotros si no hubiera respondido al Señor así? Aún nosotros no hubiéramos tenido ninguna esperanza de salvación, de vida eterna, si el Señor no hubiera respondido de esta manera en su venida. Ahora, mientras dura el día de la gracia, nos pide que sigamos su ejemplo. Y eso nos ha costado un sinfín de veces a nosotros no poder seguir el ejemplo de nuestro Señor, la de perdonar, la de hablar del amor de Dios a las personas, y muchas veces pasamos desapercibido, o tal vez decimos nosotros, que miren qué hacen, ya se les habló del Evangelio, no quieren saber nada, pues no. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy todavía no es el día de juicio, sino de salvación. Eso debemos tener muy claro. Renunciemos pues a nuestra natural afán de venganza, porque hay quienes nos llenamos un afán de vengarnos en cuanto a las cosas que nos han hecho, ya sea un vecino, un hermano en la iglesia, el líder de la iglesia, qué sé yo, pero tomamos venganza, estamos afanados en ver cómo vengarnos. Busquemos más bien la salvación en toda su plenitud, la reconciliación de los hombres con Dios. A eso nos ha mandado el Señor. El amor fraternal, la paz y una buena conciencia, la formación de nosotros de la imagen de Cristo. No es que Dios quiera pisotear nuestra legitimidad, nuestros derechos, nuestros sentimientos de venganza. Él conoce nuestros agravios y lo mucho que nos duele. Eso Dios lo sabe, todo lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios conoce todas esas cosas y sabe que nos ha dolido las cosas que nos han hecho nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros padres, qué sé yo, nuestros vecinos. Y una situación tan difícil, Él sabe que a eso nos duele a nosotros. El Evangelio no neutraliza lo que la ley afirma acerca del juicio divino, al contrario, la confirma. Pasará el día de la gracia y llegará el día del juicio. Escuche lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 8. Porque después de todo, esto justo delante de Dios, retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivios a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por si alguien piensa que esas palabras de Pablo no comparten el espíritu del Sermón del Monte, sino que son excesivas, negativas, escuchemos las palabras del mismo Jesús referidos a la segunda venida. O sea, no solo Pablo está hablando de eso, sino que el Señor Jesús ya lo había dicho. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separadas unos de otros como el pastor separa de las ovejas el cabrito. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
que ha sido preparada para el diablo y sus ángeles. Y recuerde, para el diablo y sus ángeles. Pero aquel que no quiere reconocer sus limitaciones, todo lo que él no puede ser delante de Dios, también. Hermanos, somos enviados por el Señor Jesucristo para proclamar las mismas buenas nuevas que Él proclamaba, de perdón para el pecador, incluso el perdón para los que han pecado contra nosotros mismos. ¿Cómo podemos ir si no los hemos perdonado? Esa es la situación. Cuando usted no ha podido perdonar a alguien, no puede ir a hablarle, porque no lo ha perdonado. Pero cuando usted ha llegado con aquella persona y decirle perdone por lo que ha pasado, tiene todo el derecho y la calidad moral de poder decirle, mire, el Señor lo ama, el Señor lo quiere. Pero debemos tomar en serio estas cosas. ¿Y cómo perdonar mientras sigamos deseando venganza? No podemos. Debemos dejar nuestra causa en manos de Dios. Él pagará a su tiempo y desear de corazón que nuestro enemigo se convierta en nuestro hermano en Cristo. Esta no es una tarea fácil, esencialmente una expresión de principios enunciados en la sección siguiente, el amor a los amigos, pero por muy difícil que nos resulte, constituye el deber ineludible de los discípulos. No nos es permitido responder con mal al mal que recibimos, sino que hemos de vencer con el bien el mal, según nos dice Pablo en Romanos 12:21. No podemos contraponernos al odio, sino que hemos de renunciar el rencor y la venganza por amor al perdido, procurando su salvación y edificación y la unidad del pueblo de Dios. Lo hacemos conscientes de que no corresponde a los que hemos sido salvos por gracia rescatar de la gracia a otro, sino que habiendo ofendido en sumo grado a nuestro Dios, y no obstante, habiendo recibido su perdón, nos toca perdonar a nosotros, a nuestros enemigos y ofensas que posiblemente sean menores que las nuestras. Eso es lo que tenemos que hacer, evaluarnos nosotros mismos, vernos nosotros mismos también. El problema, hermanos, cuando nos enfocamos solo en la vida, en la actitud de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, y no nos ponemos a pensar y a ver nuestra situación, evaluarnos nosotros mismos. Y entonces decir, bueno, yo creo que mi pecado es mucho más grande que mi vecino, que mi hermano, que mi pastor, que mis líderes. Y todas esas cosas, hermanos, somos llamados a proclamar amor y amor de Dios a todo el mundo y no la venganza. Procuremos a no vengarnos de muchas situaciones, porque de verdad, cuando nos ponemos a pensar de tantas cosas que nos han hecho, el deseo nuestro es venganza, ¿no? Pero en el Señor, créanme, todo se convierte para el bienestar de todos, y recordemos que estamos luchando para llevar más personas al reino de Dios, así como Él nos ha llamado a nosotros al reino de Dios. Gracias por su sintonía en esta noche. Deseo que usted continúe la próxima semana, porque la próxima semana vendrán 4 ejemplos de eso que estamos hablando ahorita. Entonces, no pierda la sintonía de este canal, de los medios que usted nos vea, nos escucha, pues ahí estaremos esperándolo. Eclesia les agradece de todo corazón la sintonía de esta noche. Les invito a que oremos esta hora. Nuestro buen Dios y Padre, hoy que hemos visto, Señor, en tu palabra, estas cosas que muchas veces, Padre, nosotros nos hemos llenado de sed de venganza, odio, Señor. No hay duda que hemos odiado a algún hermano, a algún vecino, Señor. Pero, Padre, hoy, al ver esto que tú nos enseñas, nos ablandas nuestro corazón y nos haces ver, Señor, que nosotros posiblemente hayamos pecado más que ellos. Es posible que hayamos actuado mucho más mal que ellos, y perdónanos a nosotros también, Padre.
pero nosotros también queremos ir donde nuestros amigos, a las personas que hemos ofendido en algún momento y decirles, perdone por mi actitud. Y Padre, de esa manera nosotros podemos proclamar tu santo evangelio, el decir que el evangelio son buenas nuevas. El evangelio es de misericordia y de amor para salvar al mundo entero. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este programa. Señor, bendiga a nuestros oyentes, a nuestros hermanos televidentes y todos los medios que haya, Señor, en la cual nos ven nuestros hermanos o sigan esos estudios. Por favor, Padre, bendígalos a cada uno. También queremos orar por nuestros hermanos de aquí del estudio del canal, Señor, que tú los bendigas, los guardes, los cuides y los hagas prósperos siempre, así como prosperan en todo el aspecto, que prosperen también en su alma, porque es tu deseo, Señor, para cada uno de tus hijos. Y para nuestros hermanos también pedimos esa bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.